Hola, muy buenos días y bienvenidos una vez más a Anatomía Humana para Todos. El día de hoy me corresponde continuar con la sección de angiología de las paredes del tórax, dedicando nuestras neuronas ahora a las principales venas y linfáticos de la caja torácica. Espero que sea de su provecho y si es que les gusta le dejo un like. Comencemos. Las imágenes para este video fueron obtenidas de las siguientes fuentes. Aspectos generales al retorno venoso de la caja torácica. De acuerdo. Por lo tanto, cuando consideramos el retorno venoso, siempre resulta conveniente y bueno ver qué es lo que ocurría con las arterias. Entonces recordarán que para efectos de la irrigación de la cavidad torácica teníamos las arterias intercostales posteriores, la arteria torácica interna principalmente, y de manera accesoria también teníamos una contribución que venían de algunas ramas colaterales de la axilar. Entonces, en este video lo que vamos a intentar resolver qué es lo que sucede con la contraparte venosa a esta arteria. Qué sucede con las venas intercostales posteriores, qué sucede con las venas torácicas internas y qué sucede con estas ramas colaterales de la vena axilar. Vamos a ver qué tal se comportan, si es que son similares a la arteria o si es que presentan algunas diferencias. Y el otro aspecto importante que uno tiene que considerar, por lo general cuando habla de venas, es que se suelen desarrollar sistemas de venas superficiales que son más pronunciadas, más grandes que las arterias. Entonces, la segunda duda sería ver qué es lo que sucede con el sistema venoso superficial de la caja torácica, qué sucede con las venas provenientes del subcutáneo. Bien, comenzamos así con la vena torácica interna. Para estudiar esta vena recuerdo muy rápidamente la situación de la arteria, de su contraparte arterial. Y la arteria torácica interna son dos vasos descendentes que están a ambos lados del esternón, detrás de los cartílagos costales y que nacen de las arterias subclavias. Estas arterias, recuerden, terminan a la altura del sexto séptimo cartílago costal, dando dos terminales que son la arteria musculofrénica y la arteria epigástrica superior. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede con el origen y el trayecto de la vena ahora. Entonces, el origen de la vena, ninguna sorpresa, se encuentra a la altura donde la arteria muere, o sea, a la altura del sexto o séptimo cartílago costal, en relación a su cara posterior, y se produce por la reunión de las dos ramas que, desde el punto de vista de la arteria, eran las terminales, o sea, la vena epigástrica superior y la vena musculofrénica, se reúnen detrás del sexto o séptimo cartílago costal y forman la vena torácica interna. Por lo tanto, de momento estamos bastante bien, o sea, es muy similar a lo que es la arteria. La primera diferencia que vamos a tener es que este vaso es doble. Esto significa, ¿cierto?, que tenemos dos venas por lado, y esta situación se va a dar aproximadamente hasta el tercer cartílago costal, donde las dos venas se reúnen y forman un vaso único. Este vaso único va a ser el que drena, en definitiva, a nivel de las venas brachiocefálicas, derecha o izquierda según el lado. Veamos un poquito más en detalle cómo terminan estas venas torácicas internas, porque no es exactamente igual al lado derecho y al izquierdo. Nos valemos de esta bonita lámina que le vamos a dar un buen acercamiento para no quedarnos ciegos. Y vamos a observar entonces o definir que estas venas normalmente drenan hacia las venas brachiocefálicas, derecha o izquierda. Las marcamos ahí, las venas torácicas internas, y ya se dan cuenta de que la del lado izquierdo llega claramente al margen inferior de la vena brachiocefálica izquierda y que la del lado derecho lo hace cerca de su origen o cerca de la reunión de ambas venas brachiocefálicas, o sea, cerca del origen de la vena cava superior. Y otra cosa que se puede destacar un poquitito sobre las
que se puede rescatar de la imagen es que el origen de estas venas se encuentra algo por medial respecto a las arterias. Vamos a ver ahora las afluentes de la vena torácica interna, las cuales recordarán bastante a su contraparte arterial, o sea, las colaterales de la arteria torácica interna. Entonces recuerden esta imagen en la cual estamos observando las venas en una vista anterior, habiendo accedido al espacio intercostal en su parte más anterior, lateral al esternón, y donde se ha removido el intercostal interno, la membrana intercostal externa, y además, bueno, el pectoral mayor y los planos superficiales. Mostramos ahí la situación de las venas. Se dan cuenta que tenemos dos venas, por lo tanto ya pueden inferir, a partir de lo que dije hace un rato, de que estaríamos bajo el tercer cartílago costal. Y en primer lugar, y muy importante, recibe desde lateral las venas intercostales anteriores. Estas venas intercostales anteriores se encuentran anastomosadas con las venas intercostales posteriores, que veremos dentro de un rato más, pero que son las análogas a las arterias intercostales posteriores. Tenemos además las venas externales, que nos aparecen ahí desde medial, y recuerden que esto se debe a que posterior al esternón hay un plexo vascular en relación al periósteo del hueso. Entonces esas venas recogen esa sangre y la llevan de vuelta a las venas torácicas internas. Y también, aunque aquí no se nota mucho, existen venas mediastínicas, que son pequeñas venitas, muy pequeñas, que traen sangre desde la grasa de la parte anterior del mediastino, y también eventualmente algo de un poco de la parte más inferior del timo, y básicamente eso, pero son ramas más bien de tipo visceral. ¿Qué sucede con la vena pericardiofrénica? Si recuerdan, la arteria pericardiofrénica es como de las ramas así como más destacables de la torácica interna, y que se caracteriza esencialmente por ser un satélite o un acompañante del nervio frénico. La vena también acompaña al nervio frénico y a la arteria, por lo tanto se forma una especie de paquete vasculonervioso pericardiofrénico que acompaña su trayecto al nervio. Sin embargo, en lo que difiere respecto a la arteria es en su origen, o en este caso, su punto de drenaje, hacia dónde se dirige. Aquí en la literatura se encuentran descritos e ilustrados incluso distintos sitios de drenaje. Por ejemplo, si vemos esta imagen, si no me equivoco es de Netter, vemos que las venas torácicas internas que están cortadas están llegando a las venas brachiocefálicas, como habíamos mencionado antes, y las venas pericardiofrénicas están llegando de manera independiente a las venas brachiocefálicas. Entonces, en este caso, las venas pericardiofrénicas serían prácticamente más colaterales de las venas brachiocefálicas que de la torácica interna. Esa sería una situación. Porque en esta otra imagen, de otra fuente desde luego, tenemos una situación distinta. Vemos que las venas pericardiofrénicas aquí sí están drenando en las venas torácicas internas. Y si agregamos esta otra fuente, por ejemplo, observamos las venas pericardiofrénicas acompañando al nervio y la arteria. Esto lo estaríamos viendo digamos, el mediastino visto desde la cavidad pleuropulmonar derecha. Entonces se observa el nervio frénico, la vena y la arteria descansando sobre el pericardio. Y si es que vamos hacia arriba vamos a dar cuenta que la vena pericardiofrénica en este caso está drenando en la vena cava superior. Por lo tanto, el drenaje puede ser variable, ¿ya? Pero si me preguntas sobre lo más constante, probablemente que drenen en las torácicas internas o en la brachiocefálica. Esto de la vena cava superior me parece un poquito más anecdótico, y de darse ocurriría con la vena pericardiofrénica del lado derecho. Y recordemos que esta vena pericardiofrénica, bueno, es muy importante porque recibe venas que vienen de parte del diafragma y además de la parte anterior del pericardio. De hecho, por eso estos vasos eran los vasos pericardiofrénicos.
Vena torácica interna, retorno venoso superficial. Si recordamos un poquito, o no un poco, creo que la hemos estado recordando bastante, va a ser franco, la arteria torácica interna tenía unas ramas perforantes que se distribuían en la piel y en el tegumento de la región anterior del tórax. Esto es lo mismo con las venas, pero las venas son más desarrolladas y forman plexos, ya plexos superficiales que se anastomosan y que convergen hacia las venas perforantes que terminan drenando, claro, en la torácica interna. Normalmente no forman a nivel subcutáneo una vena particularmente desarrollada, sino que perforan de manera independiente los espacios intercostales entre las digitaciones del pectoral mayor. De manera muy importante, y sobre esto no se puede nunca insistir demasiado, es que estos vasos presentan también un importante rol en el retorno venoso de la glándula mamaria, específicamente en sus cuadrantes que son mediales. Así con la vena torácica interna, pasemos a continuación a ver las venas intercostales posteriores y el sistema de la vena azygos. Un pequeño recordatorio sobre las arterias intercostales posteriores. Muy sencillo, recuerden que son estas arterias que nacen de la porción descendente de la aorta, al menos en su mayoría, y que se encuentran en el espacio intercostal y que vascularizan los músculos, las articulaciones, periósteo de las costillas, en fin. Incluso tiene ramas que son perforantes y que llegan a la piel. Muy interesante. Bueno, ¿qué sucede con la vena? La vena intercostal, que como se podrán imaginar, ocupa básicamente la misma situación que la arteria, un poquito distinto. Pero tenemos un gran problema y nos vamos a dar cuenta de que no existe una vena aorta descendente. Entonces, nos encontramos ahí con un gran problema porque las venas intercostales posteriores no van a tener dónde drenar y se van a encontrar en un importante impasse. Desde luego que existe una solución a este problema, que es la que vamos a presentar, que viene de la mano del sistema azygos, que les advierto que es una solución a las venas intercostales posteriores, pero un problema para todos aquellos que quieren estudiar anatomía. Entonces, por favor, afírmense, porque este sí que es un tema crítico en lo que se refiere al retorno venoso de la cavidad torácica. Para ir entrando más en calor y para señalar que la situación de las venas intercostales posteriores, en la mayor parte de sus trayectos, son muy similares a la arteria. La única gran diferencia es que la vena se encuentra por arriba de la arteria superior. Es el elemento más superior del paquete vasculonervioso intercostal. La relación con los músculos, que ya la hemos tocado en profundidad cuando hablamos de musculatura intercostal y cuando hablamos también de las arterias intercostales posteriores, es la misma, por lo mismo no lo voy a tocar. ¿Y qué sucede con las colaterales, o sea, las afluentes, las ramas que drenan hacia la vena intercostal posterior? Esencialmente presentan la misma disposición que la arteria. Entonces vamos a marcar ahí en morado la vena intercostal posterior y presenta una tributaria que es una vena cutánea lateral con exactamente el mismo patrón de distribución que la arteria, o sea, una rama que perfora los músculos y que tiene una rama posterior y una rama anterior. También existe una rama colateral que se encuentra en relación al margen inferior del espacio intercostal. Y también existe una rama dorsal, o dorso espinal, como le dicen algunos libros, que resume la vena de parte de la musculatura erectora de la columna vertebral y que también trae sangre proveniente de la piel y del integumento de la región del dorso. Además, esta rama dorsal resume parte del drenaje venoso que proviene de los plexos vertebrales, que a su vez traen la sangre del sistema nervioso central. En este caso estoy pensando en la médula del segmento que estamos considerando.
Por lo tanto, en general, esto es muy similar hasta ahora a la arteria intercostal posterior. Los problemas comienzan ahora, en el punto donde las venas intercostales posteriores quieren llegar al corazón y sin embargo no encuentran una vena, digamos, análoga a la aorta descendente. Lo que se encuentran son unos colectores venosos, o que son, para que se entiendan, unas venas longitudinales, que en conjunto se le denomina el sistema de las venas ácigos. Y si es que observan con detalle se van a dar cuenta cómo las venas intercostales posteriores llegan hasta estos colectores venosos que a la larga terminan aportando esta sangre hacia la vena cava superior. Entonces, este sistema de venas ácigos vendría a suplir más o menos el rol que cumple la porción descendente de la aorta. Pero morfológicamente hablando son bastante distintas y ya vamos a ver cómo se ordenan. En fin, lo que observamos entonces en esta imagen es que las venas intercostales posteriores se unen en estos colectores venosos que son longitudinales. Y el primero, y el más evidente, es el que existe en el lado derecho, que es esta gran vena que se encuentra un poquito más desplazada al lado derecho y que recibe nada más ni nada menos que las venas intercostales posteriores derechas desde la cuarta hasta la doceava. Recuerden que la doceava también se puede denominar la vena subcostal. Esta gran vena que estamos viendo acá es la famosa, célebre y macabra vena ácigos, que como se dan cuenta, en su parte superior drena hacia la vena cava superior. Si que drena la vena cava superior, ya estamos básicamente al lado del atrio derecho. Así que la sangre de esas venas intercostales posteriores ya podemos asegurar que llegan al corazón. ¿Qué sucede con las venas que quedan sobre el cuarto espacio intercostal? O sea, las primeras tres. Estas se reúnen también en otro colector que normalmente drena hacia la vena ácigos. Y ese colector, esa vena, se denomina la vena intercostal superior derecha. Y ya se han dado cuenta que reúne la sangre de la segunda, tercera y también pues la primera vena intercostal superior. Entonces, es que miramos esta imagen y hacemos un poco de memoria. Esto recuerda en parte harto lo que es la aorta descendente. O sea, la aorta descendente da origen a la gran mayoría de las arterias intercostales posteriores, pero las más superiores vienen de la arteria intercostal suprema, que es un ramo que proviene de la subclavia, indirectamente de la subclavia. En este caso tenemos para la parte inferior la vena ácigos y desde el punto de vista superior tenemos la vena intercostal superior derecha. Bueno, si es que encuentra que esto es un poquito complicado al lado derecho, ya se va a dar cuenta que es lo que nos tiene deparados el lado izquierdo. Entonces, en el lado izquierdo se dan cuenta que no hay una vena ácigos muy grande, pero tenemos una vena ácigos más pequeñita que está resumiendo la sangre de los últimos espacios intercostales posteriores izquierdos. O sea, desde el noveno hasta el doceavo. Ese colector, esa vena, que como se dan cuenta superiormente se incurva hacia el lado derecho y drena en la vena ácigos, se denomina la vena hemiácigos. Y es una versión como si alguien hubiera tomado la vena ácigos del lado derecho, pero lo hubiera dejado hasta la mitad nomás. Superiormente a la vena hemiácigos existe otra, que es muy similar, pero que en este caso está recibiendo las venas intercostales del cuarto al octavo espacio. Y esta se le denomina la vena hemiácigos accesoria. Esta vena hemiácigos accesoria, ya vamos a ver, puede drenar en la vena ácigos o
puede hacerlo también incluso en la vena brachiocefálica izquierda. Por lo tanto, de momento, se dan cuenta que al lado izquierdo la vena ácigos es como si estuviera partida en dos. Una mitad superior, que es la vena hemiácigos accesoria, y una inferior, que es la vena hemiácigos. ¿Qué sucedería con los espacios, con las venas de los primeros tres espacios? Esto es muy similar a lo del lado derecho. Existe una vena intercostal superior izquierda. Y esta vendría a resumir la sangre venosa del segundo, del tercero, segundo y primer espacio eventualmente intercostal. Y esta drena a la vena brachiocefálica izquierda, como ya vamos a ver, o también lo puede hacer a la vena hemiácigo accesoria. El problema con todo este sistema que estamos viendo, bueno, no es un problema, son varios problemas, porque ya de primer lugar se dan cuenta que la presentación es caótica y un desastre y compleja. Por eso me he tomado el tiempo de explicarlo de la manera más clara posible. Pero además es un sistema altamente inconstante y ya voy a tocar un poquito sobre eso. Pero yo creo que para efectos descriptivos siempre es bueno tener una especie de modelo estándar para comparar. Y este es por lo menos mi modelo estándar, el que yo he tomado a partir de la literatura y que creo que es el más conveniente para entender el sistema de la vena ácigos, porque ya después más adelante, si quiere profundizar en otros textos, se va a encontrar con diferencias, sin lugar a dudas. Entonces vamos a partir con la vedette, la más importante de todas las del sistema ácigos, que es la vena ácigos. Partamos viendo cómo se origina la vena ácigos. Entonces la vena ácigos, que le estamos viendo aquí en esta imagen, le vamos a dar un acercamiento para ver mejor su origen. Y como pueden evidenciar, entonces la vena ácigos va a tener dos orígenes que se le describen a partir de dos raíces. Una raíz lateral y una raíz medial. Entonces, la raíz lateral es por lejos la más importante y proviene de la reunión de dos venas que encontramos en relación a la cavidad abdominopélvica. La vena subcostal, que marcamos ahí en celeste. La vena subcostal, recuerde que es la 12ª vena intercostal posterior. Y la vena lumbar ascendente, que es una vena paralela a la columna vertical y que se reúne, como se dan cuenta, con esta vena subcostal para formar lo que se denomina la raíz lateral, que la señalamos ahí en color rojo. La otra raíz, que es la raíz medial, es más pequeña y es inconstante. Se dice que proviene de una pequeña ramita que puede venir de la vena cava inferior o de la vena renal. Como les digo, puede no existir también. Pero esto es lo que encontramos en la gran mayoría de los textos como el origen de la vena ácigos. Cuando se reúnen estas dos raíces, encontramos ya el origen de la vena ácigos, la cual sigue su trayecto ascendente, como vamos a ver a continuación. Entonces, desde su origen la vena ácigos asciende, es un vaso eminentemente vertical, presenta aproximadamente una longitud de unos 20 a 25 centímetros y un calibre aproximadamente de unos 3 o 4 milímetros. Desde luego que va a cambiar esto porque en la medida que la vena ácigos asciende va recibiendo más venas y se vuelve más voluminosa hacia superior. En su trayecto entonces asciende esencialmente en relación a los cuerpos vertebrales, se encuentra un poquito más desplazado hacia el lado derecho. Entonces la marcamos ahí en color azul y se dan cuenta que en esta parte de su trayecto es donde está recibiendo, entre otras, las venas intercostales posteriores. A la altura aproximada de T3 o T4 se incurva hacia adelante para ir a drenar en la vena cava superior, o sea, eso que está ahí. Esta segunda parte tiene una dirección distinta, es horizontal y se dirige desde atrás hacia adelante. Y esta porción es lo que se denomina el arco de la vena ácigos, que es la porción terminal de la vena próximo a su drenaje a nivel de la vena cava superior.
Por lo mismo vamos a ver las relaciones ahora de la vena ácigos. Primero en su porción ascendente, en su porción vertical, si quisiera decir de alguna forma. Y para esto vamos a utilizar un corte. ¿Por qué utilizamos un corte? Porque aquí somos choros, ¿ya? No nos asustamos con los cortes como lo hacen los debiluchos. Además que los cortes son de las cosas más maravillosas que pueden existir en la anatomía. Entonces hay que aprender no solamente a extenderlos, sino a disfrutarlos. Entonces aquí yo tomé un corte transversal tentativo y estamos observando el mediastino posterior de cerca. Y vamos a marcar aquí la vena ácigos por si no la había visto todavía y no la había identificado, desde luego en la que está en color azul. Entonces veamos qué relaciones en general tiene esta vena ácigos en su porción vertical. Entonces hacia posterior, ninguna sorpresa, se encuentra en relación con los cuerpos vertebrales. Y además, que aquí no se nota, pero si es que recuerdan lo que les mencionaba alguna vez en la clase de angiología, que los vasos intercostales, las arterias intercostales posteriores pasan por detrás de la vena ácigos, que aquí no se nota en el corte. También pudiéramos citar de que existen algunos ramos provenientes del tronco simpático y la formación de los nervios esplácnicos, pero quizá ahí estamos hilando demasiado. Lo más importante es la relación con la columna vertebral. Si lo vemos hacia el lado derecho, se encuentra en relación con la pleura. Ojo que el corte lo estamos mirando desde abajo, ¿ya? Entonces lo que está mirando hacia el lado izquierdo de la pantalla es el lado derecho del paciente o del corte. Entonces hacia la derecha se da cuenta que tiene la pleura. Hacia adelante tenemos el esófago, que lo vamos a marcar ahí al esófago porque es muy importante. Y lo rotulamos además. El esófago. Hacia adelante, el esófago. Y hacia el lado izquierdo dos relaciones muy importantes. Primero, la aorta, en su porción descendente, de la cual está separada por ese pequeño verde que apareció ahí, que es el conducto torácico, el vaso linfático más importante del cuerpo humano, sin lugar a dudas. Un detalle que describen los textos clásicos de anatomía es la presencia de un receso, una especie de divertículo de la cavidad pleuropulmonar derecha, que se insinúa entre la vena ácigos y el esófago. Eso es lo que se denomina el receso interácigo esofágico. Y aquí, como se dan cuenta, de hecho no lo dibujaron, pero yo se lo voy a esquematizar con una autoforma. Y vendría a corresponder eso. Se dan cuenta que están las pleuras. Las pleuras, digamos, de la cavidad pleuropulmonar derecho, y entre ellas se insinúa un poquitito la cavidad pleural entre el esófago y la vena ácigos. Y eso se denomina el receso interácigo esofágico o ácigo esofágico. Y el arco de la vena ácigos, que tiene relaciones muy importantes. Vamos a retomar esta imagen que habíamos visto hace algunos minutos, en el cual vemos la vena desde la cavidad pleuropulmonar derecha. Un buen acercamiento para no quedarnos ciegos. Y lo destacable de este arco de la vena ácigos es que descansa sobre el pedículo o raíz, para ser más correcto, del pulmón derecho. O sea, los elementos nobles que se dirigen hacia el pulmón derecho. Eso involucra desde luego que está en relación con el bronquio derecho, que les marco con una autoforma, y también con elementos vasculares, principalmente con la arteria. Hacia su lado izquierdo, hacia medial, se encuentra, si observan, el esófago, y hay un nervio que lo cruza por ahí también. Un nervio que va junto al esófago. Ese es el nervio vago del lado derecho, que también cruza entonces la vena ácigos, pero por su cara, o por su cara izquierda. Y además está en relación con la tráquea, porque si está en relación con el esófago, recuerde que la tráquea está delante del esófago, así que otra relación de la cara izquierda de la vena ácigos. Y hacia el lado derecho, que es el que no estamos viendo porque retiramos el pulmón, está en relación con la pleura. ¿Cuáles son las afluentes de la vena ácigos? Tenemos las divididas en dos partes. Tenemos las ramas que provienen desde la pared de la caja torácica,
que son por lejos las ramas más importantes, que más contribuyen al drenaje que llega a la vena ácidos. Y además tenemos algunas ramas viscerales un poco más pequeñas. Entonces, dentro de las ramas parietales, que eso es lo más destacable, en primer lugar ya tenemos bien claro de que recibe las venas intercostales posteriores derechas. Además, recibe las venas intercostales de gran parte del lado izquierdo, suponiendo que la vena hemiácigos y hemiácigos accesoria drenen hacia la vena ácigos. También recibe la vena intercostal superior derecha, o sea, la sangre proveniente de las venas intercostales posteriores derechas del primero al tercer espacio intercostal. Además, recibe de manera directa venas provenientes de plexos vertebrales, que son venas que se forman alrededor de la columna vertebral y que resumen sangre de las estructuras osteoarticulares de la columna vertebral y también de la médula con las meninges. Recuerden que estas venas, algunas veces su sangre, es decir, parte de su sangre llega uniéndose previamente al ramo dorsal de la vena intercostal posterior, pero otra parte de su sangre también puede drenar directamente hacia la vena ácigos. Y por último se dice que recibe sangre de las venas diafragmáticas superiores, según algunas pocas fuentes. Y también están las ramas viscerales o las afluentes viscerales, que en este caso no me interesa aún tocarlas tanto, pero bueno, tengo que mencionarlas porque algún día hablaré de los órganos del mediastino, sobre su drenaje venoso. Y esto a la larga, muchos órganos terminan asociados a la vena ácido. Entonces existen venas bronquiales, por ejemplo, que drenan hacia la vena ácido en el caso del lado derecho. Las venas esofágicas, muy importante el sistema ácido para el retorno venoso del esófago en su porción torácica, que ramas para la tráquea y el mediastino, entre otras cosas. Y eso con la vena ácido, ya se dan cuenta que es una vena nada amigable, muy importante, grande, tiene relaciones que le son muy particulares, ramas colaterales que son súper propias y que hay que conocer bien, y que incluso tiene connotaciones clínicas y patológicas que no es el principal objetivo del canal, al menos de momento, pero quién sabe que quizás de futuro lo correlacionemos con ciertos cuadros patológicos. Ya empieza la idea de que la anatomía sea para todos, incluyendo a las personas que les interesa más llegar a ella a partir de la clínica o de la patología. Bien, vamos a continuar entonces con la vena hemiácigos. Y todas las cosas tienen que comenzar por el origen. ¿Cómo se forma la vena hemiácigos? Aquí vamos a encontrar bastantes similitudes con el origen de la vena ácigos. Vamos a darle un acercamiento a esta misma imagen. La cosa a considerar es que la vena hemiácigos está al lado izquierdo. Entonces, tenemos una raíz lateral que está constituida por la vena subcostal izquierda y la vena lumbar ascendente izquierda. Y eso es lo que formaría la raíz lateral. En este sentido estaríamos muy similar a lo que es el origen de la vena ácigos. Lo distinto viene en la raíz medial, que también es muy variable, pero es más importante que en el lado derecho. Se dice que proviene de una vena que viene de la renal izquierda. Algunas personas también dicen que está asociado con plexos venosos que se forman detrás de la porción abdominal de la aorta, unidas al diafragma o incluso a la glándula suprarrenal. Entonces, esta raíz medial, que les marco ahí en verde, que es extremadamente variable, es lo que algunas veces forma la vena hemiácigo lumbar de Leyard, la cual ha sido estudiada por Leyard, ha sido estudiado por Duffier y por varios autores más. Es muy variable, pero es más constante que en el lado derecho. Y de su reunión se forma la vena hemiácigos, la cual sigue hacia arriba de una manera bastante similar a la ácigos, pero esta vez al lado izquierdo. Esta imagen es muy similar a la que usamos para describir la vena ácigos derecha, pero ahora estamos viendo el mediastino desde la cavidad pleuropulmonar izquierda.
por motivos que ya son obvios. Entonces la vena hemiácigos asciende en relación a los cuerpos vertebrales del lado izquierdo. Recibe la sangre, la sangre proveniente de las venas intercostales posteriores 9, 10, 11 y 12, y aproximadamente a la altura del cuerpo de la séptima vértebra torácica se incurva hacia el lado derecho y drena hacia la vena ácigos. Entonces la vena hemiácigos a la larga termina tributando hacia la vena ácigos. Y respecto a las relaciones, también va a estar relacionado con otras estructuras del mediastino posterior, no exactamente del mismo modo que la vena ácigos, pero guardando algunas similitudes. En la imagen, en la lámina esta, lo observamos una vez que se retira la pared posterior de la caja torácica, se cortaron la parte posterior de las costillas, la columna vertebral torácica y se sacó todo, y lo estamos viendo desde atrás. Y vemos que la vena hemiácigos al lado izquierdo entonces tiene relaciones con los vasos intercostales posterior e izquierdo, con el tronco simpático, con los nervios esplácnicos incluso, y va a tener relación también con la porción descendente de la aorta torácica, más incluso que la vena ácigos, porque recuerde que la aorta se encuentra más desplazada hacia el lado izquierdo. Entonces ahí se aproxima más a la vena hemiácigos que a la ácigos. Veamos qué le pasa a la vena hemiácigos accesoria. La vena hemiácigos accesoria reúne la sangre de los espacios intercostales cuarto al séptimo. Forma un tronco que es paralelo a la vena hemiácigos, pero obviamente está en una situación más superior. Muchas veces puede estar unida también a la misma vena hemiácigos. Y respecto a su drenaje, puede cruzar los cuerpos vertebrales, altura de T6, T5 eventualmente, y drenar hacia la vena ácigos. O también lo que se ha visto en algunos casos es que se una a la vena intercostal superior izquierda y junto a ella drene en la vena brachiocefálica izquierda. Entonces el modo de drenaje de la vena hemiácigo accesoria es un poquito más variable. Puede estar asociado al drenaje más superior o a la parte más inferior. Y veamos qué sucede con las venas intercostales superiores e intercostales supremas. Entonces aquí tenemos esquematizado el sistema de la vena ácigos, más o menos bonito, y creo que le vamos a meter aquí un poquito de arte. Por lo tanto, ya hemos dicho que las venas intercostales superiores, existe una derecha y existe una izquierda. Y estas resumen la sangre de los espacios de las venas intercostales más superiores. Primera, segunda y tercera. Primera, segunda y tercera. Ahí, todo muy bonito. Entonces, ¿qué sucede con la vena intercostal superior derecha? Esto está esquematizado también en el monito que hice cuando expliqué el sistema ácido. Esta drena normalmente hacia la vena ácigos, antes de que la vena ácigos forme su arco, o sea, a la altura aproximadamente de T3 o T4. ¿Qué sucede con la vena intercostal del lado izquierdo? Esta en particular no le gusta nada a la vena ácigos, es la más rebelde que vamos a encontrar, y a ella le gusta la vena brachiocefálica, que para ser honestos le queda bastante más cerca. Entonces, en vez de drenar en la vena ácigos, suele drenar en la vena brachiocefálica izquierda. Vale decir que esta vena intercostal superior izquierda muchas veces también puede estar unida a la vena hemiácigo accesoria. Entonces por eso yo le decía que algunas veces la hemiácigo accesoria también puede drenar hacia la vena brachiocefálica izquierda.
La otra cosa, ¿qué son las venas intercostales supremas? Y esto ya es como para terminar de coronar una tarde desastrosa. Describen, por lo menos en la terminología anatómica, que las primeras venas intercostales, la del primer espacio intercostal del lado derecho y del lado izquierdo, algunas veces son independientes y drenan cada una por su cuenta en la vena brachiocefálica del lado que les corresponda. Y a eso le denominaría la vena intercostal suprema. Es un dolor de cabeza, pero está descrito así que lo explico, lo muestro porque está precisado. Y sobre todo en un documento tan importante como la terminología anatómica. Pero como les digo, eso, de todas maneras, todo esto es variable. Y ya les voy a explicar por qué. Aquí lo vamos a ver. Fíjense en el lado derecho. Les señalo la vena, entonces, intercostal superior derecha, que está drenando en la vena ácidos. La gran mayoría de los libros la dibuja así. Tengo la impresión de que es por lo demás la disposición más constante. En el lado izquierdo aquí hay de todo un poco. Por ejemplo, aquí en este caso, da la impresión de que estamos colocando una anastomosis entre la vena intercostal superior izquierda con la vena hemiácigos y estas están cruzando hacia la vena brachiocefálica. Que en este caso estaría pasando, además interesantemente, en relación a las ramas del arco aórtico y con el nervio vago del lado izquierdo. Para resumir, el sistema de la vena ácigos o de las venas ácigos es una de las partes más variables, si no la más variable, en el lecho vascular del cuerpo humano. Ha sido estudiado un montón de veces, hay algunos interesantes trabajos que han hecho muchas disecciones y lo han estratificado, lo han clasificado de distintas formas, y tenemos algunos otros que son simples reportes de caso. Pareciera que, sacando la conclusión de algunos autores, que la variabilidad es la norma en el caso de este sistema. ¿Por qué? George Seibe, el año 34, publica un interesante artículo científico, después de haber disecado 200 cuerpos y 200 sistemas ácigos. Y él encuentra que en el caso del ser humano tenemos un espectro de presentación de sistemas ácigos que tiene dos extremos. Por un lado, y el que les muestro aquí, es el extremo embrionario, en el cual persistirían entonces dos venas ácigos independientes del lado derecho e izquierdo que drenarían respectivamente hacia las respectivas venas cavas superiores. Algún día hablaremos de cómo se forman los grandes vasos, pero digamos que originalmente tenemos dos venas cavas superiores. Y el otro extremo, que él lo encontró más asociado a las personas afroamericanas, sería un tipo donde estas dos venas tienden a fusionarse por completo de la manera que lo hace normalmente la vena cava superior. Y entre ellos tenemos un gran espectro en donde tenemos grados distintos de fusión entre estos dos colectores más o menos distintos. Por ello, entonces, no se sorprenda de la gran cantidad de trabajos que existen sobre el sistema de la vena ácigos, desde reportes de casos, alguna variante media rara, a grandes trabajos de disecciones, como esto que estuvo acá, que imagínense, disecó 200 personas. No es menor el trabajo que hizo George Seibe. Interesante. Respecto al el retorno venoso superficial, el punto subcutáneo, indudablemente que las venas intercostales posteriores y con ello los sistemas ácigos están relacionados con el retorno venoso de la parte principalmente posterior del tronco. Esto lo hace en relación a sus ramos dorsales, que ya hemos dicho, terminan drenando hacia la vena intercostal posterior cerca del agujero intervertebral. Y además tiene alguna contribución en la parte lateral por sus venas cutáneas laterales, que además
están asociados con el retorno venoso de parte lateral de la glándula mamaria. Entonces son importantes también estas venas intercostales para el retorno venoso subcutáneo. Eso sí, que no forman ninguna vena en particular normal desarrollada que se ve en el subcutáneo, sino son básicamente las ramas perforantes que ya hemos conocido que llegan en la profundidad hacia las venas intercostales posteriores. Veamos qué sucede con las colaterales de la vena axilar. Aquí no les voy a robar demasiado tiempo porque en general el territorio de la vena axilar y su modo de comportamiento es muy similar al de la arteria. Autores describen que existirían en relación a estas colaterales que sean dobles. Esto me parece que es lo más frecuente, pero no sé si es que se aplicará a todos los troncos. Tengo mis dudas con las venas toracoacromiales, si es que existen realmente dos versiones de vena tronco toracoacromial, pero por disecciones me da la impresión de que las mismas toracodorsales, las torácicas laterales serían dobles. Otro detalle muy importante e interesante es que estas venas, sobre todo las de las torácicas, se encuentran anastomosadas con las ramas cutáneas laterales de las intercostales. Eso significa, por lo tanto, que las venas axilares están anastomosadas con las venas intercostales posteriores. Y eso es lo que algunos autores denominan las venas costoaxilares, o las venas costoaxilares de Browne, que constituirían vías de derivación de la sangre desde la axila hacia el tórax. En caso suponiendo de que la vena subclavia o la axilar en un cabo más proximal se encontrará obliterada. Una trombosis, por ejemplo, o algún tumor de la cavidad axilar, más probablemente pudiera ser un cáncer de mama. Y aquí lo otro interesante que no hemos visto en relación a las otras venas es que se produce en los planos superficiales, en el integumento, una vena subcutánea bien diferenciada, variable en su forma de presentarse, pero bien diferenciada, constante, que es la vena tóraco-epigástrica. Vena tóraco-epigástrica que, como pueden observar en la imagen, ocupa esencialmente la parte lateral del tórax y que tributa hacia las venas de la cavidad axilar. Se dice ahí hacia a las venas torácicas laterales o eventualmente a las venas tóraco-dorsales. Y si observamos en la imagen, entonces nos damos cuenta que además estas venas tóraco-dorsales están recibiendo sangre en relación al plexo periareolar y además están muy interesantemente anastomosadas con las venas subcutáneas del abdomen. Por lo tanto, esta sangre, esta vena tóraco-epigástrica, que normalmente no es muy grande, puede constituir una vía de derivación del retorno venoso abdominal hacia el corazón en caso de obstrucciones de las vías principales, entiéndase de vena cava inferior. Entonces es una vía de anastomosis intercava, en definitiva. Por lo mismo, las ramas de la vena axilar que contribuyen a vascularizar la cavidad torácica en su parte más lateral, y ya hemos visto esta interesante vena tóraco-epigástrica, que normalmente no es muy grande, que es variable, pero que sí se encuentra muy desarrollada cuando existe patología que produce obstrucción del flujo venoso normal. Retorno venoso de la cara superior del diafragma. El retorno venoso de la cara superior del diafragma, o lo que es lo mismo, el retorno venoso de la pared inferior de la caja torácica, no está del todo bien esclarecido, a mi juicio, por lo menos en los textos clásicos de anatomía. Existen algunas cosas que sí uno puede deducir a partir de analogías con el territorio arterial, y existen otras que son un poco distintas y que no me parece que estén muy bien precisadas. Entonces, si es que recuerda, por ejemplo, el origen de la vena torácica interna, dijimos que contribuía a la vena musculofrénica, las venas musculofrénicas
y las epigástricas superiores. Entonces yo le señalo ahí las venas musculofrénicas en su situación, que ocupan la misma posición que la arteria, y ya sabemos entonces que estas venas musculofrénicas resumen parte de la sangre del diafragma hacia las venas torácicas internas. También sabemos que existen, ahí tenemos venas musculofrénicas, también sabemos que existen las venas pericardiofrénicas, que están muy asociadas a las venas musculofrénicas porque son en parte del territorio de la torácica interna. Y esto también terminaría en la torácica interna. Lo que no está del todo claro, o que no he encontrado yo al menos de manera clara, qué es lo que sucedería con el territorio de las arterias diafragmáticas superiores, estas ramas colaterales de la aorta. Si utilizamos nuestra lógica anatómica, que ya la hemos pulido un poco, esto debiera llegar hacia las venas ácigos. Pero no lo he encontrado en ninguna parte tan categórico, solamente en una fuente. Y es lo que por lo menos de momento voy a considerar, o sea que estas venas frénicas superiores alcanzan el sistema de las ácigos, puede ser la ácigos o la ácigos hemiácigos, considerando que están en la parte más inferior de la cavidad torácica. Por lo tanto, y resumiendo, estas venas que les apuesto que terminaron siendo más cuáticas de lo que se imaginaban. Las venas torácicas internas, ¿cierto?, tienen un comportamiento bastante similar a la arteria homónima. Las venas intercostales posteriores son similares en trayecto y colaterales, pero su drenaje en la vena cava superior depende del sistema ácigos. El sistema ácigos equivaldría a la porción descendente de la aorta torácica, pero, ya hemos dicho, es un sistema muy variable y a la vez complejo. Y las venas axilares y sus colaterales se comportan de manera similar. Eso sí que existe una vena subcutánea, que es la vena toracoepigástrica a nivel del subcutáneo, que no tendría una contraparte arterial. Los linfáticos de la caja torácica. Y los buenos linfáticos, que nunca se les dedica la suficiente atención. En el caso de la cavidad en el tórax, existen nuevos linfáticos asociados a la pared, que son los que nos interesan en este caso para este video, o esta sección de videos que está destinada a la pared del tórax. Y también tenemos los viscerales, que son asociados a los órganos. La cosa es que la linfa proveniente de la pared termina drenando a la larga en los viscerales, entonces están asociados, un poco como sucede con las venas también. En fin, los linfáticos del tórax se ordenan en grupos de nodos que están en relación a la pared anterior, que serían básicamente los nodos paraesternales, en relación a las paredes laterales y posterior, que serían los nodos parietales posteriores, según la denominación seguida por Rouvier, y los nodos diafragmáticos superiores. Estos no los vemos, pero son los que están sobre el diafragma. Entonces lo interesante es que ya se dan cuenta que existen nodos linfáticos en relación a las principales paredes de la cavidad torácica: anterior, lateral posterior e inferior. Pues bien, partamos con los nodos diafragmáticos superiores. Tenemos anteriores, que se preferentemente a la altura del proceso sifoides y a la altura de el cartílago costal, el séptimo, o sea, llegando al margen lateral del esternón. Rouvier denomina los que están en relación al sifoides, en la línea mediana, como nodos prepericárdicos, lo cual me choca un poquitito con la descripción de la terminología de los nodos prepericárdicos, que los sitúa más arriba en relación adelante al pericardio. Entonces, yo en lo personal aquí simplemente los voy a dejar que son parte de un grupo anterior. Con todo el cariño que le tengo a Rouvier, pero en este caso no vamos a entrar en conflictos terminológicos. También tenemos nodos linfáticos un poquito más atrás, en relación a
a los nervios frénicos y a donde se encuentra la vena cava inferior, y existen otros nodos que se pueden distribuir en la parte más posterior, pero estos son los más importantes. Los nodos linfáticos del grupo anterior se dirigen hacia los paraesternales, hacia los linfáticos de la pared anterior de la caja torácica. Y los posteriores pueden tributar esencialmente a los intercostales posteriores o de frente hacia los grupos viscerales, como el del grupo mediastínico posterior. Y los nodos paraesternales, que son muy importantes, se encuentran situados en relación a los vasos torácicos internos. Y de manera muy similar reciben linfa proveniente de la región torácica anterior. Ya, esto básicamente piel, tegumento, y muy importante porque sobre esto nunca se puede ser demasiado insistente, de la glándula mamaria, de los cuadrantes mediales de la glándula mamaria. Ahí los tienen en la situación más o menos que ocupan. Recordemos que además reciben algunos vasos linfáticos provenientes del diafragma, de la cara superior del diafragma. Y un tema muy importante aquí a señalar es que existe cruzamiento contralateral. ¿Qué significa esto? Que los vasos, los nodos paraesternales pueden recibir linfa de la parte contralateral. O sea, si está en el lado derecho o del lado izquierdo y viceversa. Y eso obviamente que tiene grandes repercusiones clínicas. Porque imagínense si es que existe algo que pueda ser peor, que a una persona le tengan que resecar por un cáncer en la mama, es que a los pocos meses después aparezca con un cáncer en la otra mama. Y que pierda las dos entonces porque hubo metástasis hacia el lado contralateral. Y esto se explica entonces por la presencia de colectores linfáticos, vasos linfáticos que cruzan la línea mediana y que pueden unir entonces estos dos grupos. Y por último, los nodos linfáticos parietales posteriores, siguiendo la denominación de Rouvier. Existen nodos intercostales que ocupan, al menos en teoría, todo el espesor del espacio intercostal, pero que en verdad son mucho más abundantes próximos a las articulaciones costotransversas y en la parte posterior del espacio intercostal. Y los nodos prevertebrales que ocupan o que están en relación con la columna vertebral pueden existir en la parte más mediana o un poquito más paramediana. Y estos reciben la linfa desde luego del espacio intercostal correspondiente y de la pared posterior del tórax. Entonces los nodos intercostales, que aquí los tenemos señalados en círculo, se dan cuenta que están en la parte posterior del espacio intercostal y que drenan la pared posterolateral de una manera similar como hacen las venas y las arterias intercostales posteriores con la sangre. Y luego su contenido termina directa o indirectamente en el conducto torácico. Sin embargo, en esta clase no vamos a hablar del conducto torácico, ya está bastante larga en su propio derecho. Ya tocaremos los linfáticos viscerales y el conducto torácico en mayor detalle a futuro. Y por último, los nodos prevertebrales, que se encuentran más bien en relación con los cuerpos vertebrales. También reciben linfa de los grupos posterolaterales y también drenan de manera indirecta o a veces directa en el conducto torácico. Para resumir entonces los linfáticos de la pared torácica, existen cadenas de nodo linfático en relación a la pared anterior, inferior y posterolateral de la cavidad torácica. Se dirigen luego a colectores viscerales de mayor tamaño. Los del grupo paraesternal, no lo mencionamos, pueden drenar directamente en la unión yúgulo-subclavia. Y los otros grupos terminan drenando de una u otra forma en el conducto torácico. Importante, muy importante, existe cruzamiento anterior de la linfa en relación a los nodos paraesternales. Y otra cosa que no la escribí acá, pero ya salta a la vista de que, y esto es algo que decimos en general en la anatomía, que los nodos linfáticos, o mejor dicho, los vasos linfáticos, siguen más o menos el trayecto de las venas. Entonces tenemos colectores linfáticos en relación a los vasos torácicos internos.
que serían los paraesternales. Tenemos colectores linfáticos en relación a los vasos intercostales posteriores, que serían los que terminan tributando hacia los nodos intercostales y también prevertebrales. Y también los tenemos en el diafragma, asociados a las venas que llegan al diafragma, que son las musculofrénicas, la pericardiofrénica y las frénicas superiores. Entonces suelen respetar más o menos la manera de las venas, pero también tienen algunas salvedades. Entonces la invitación es no a mirar tan a huevo los linfáticos. Ya hemos mencionado lo importante que pueden ser estas particularidades anatómicas en el desarrollo de una patología como el cáncer de mama.